Vamos a continuar con nuestra serie. ¿Cómo se llama la serie? Llamados a. ¿A qué? A 5 cosas. Y de las 5 cosas ya hemos visto un llamado y en el otro estamos, que es el llamado a pertenecer a su iglesia. Ese es el segundo llamado. Si miran ahí la diapositiva número 2, ustedes van a ver que estuvimos compartiendo en semanas anteriores, meses anteriores, donde la Biblia compara a la iglesia con una familia. Y ahí aprendimos muchas cosas maravillosas y sobre todo lo que yo he estado compartiendo con ustedes, iglesia, es que las metáforas que la Biblia usa de la iglesia es para mostrarnos que Dios a través de su iglesia suple las necesidades más profundas de sus hijos y de sus hijas. Sobre todo necesidades espirituales. Entonces, la familia de Dios, ahí Dios suple una necesidad muy importante, ya hemos hablado de eso, no lo voy a repetir, pero ahora nos encontramos con la segunda metáfora. Y la segunda metáfora es que la Biblia compara a la iglesia con un templo, y ahí también se suple una necesidad muy importante para nosotros. Entonces, cuando hablamos de que la iglesia es un templo, ahí Dios suple una necesidad para nosotros muy importante y es donde recibimos apoyo de los demás, donde nos apoyamos los unos a los otros. Vamos a recordar el pasaje bíblico que compartimos la semana pasada, porque esta predicación tiene continuación de la semana pasada. Entonces vamos a mirar Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5. Por favor, me hacen una señita si están ahí. ¿Estamos ahí? Ok. Dice el apóstol Pedro: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, ¿son qué? Son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Padre, en esta mañana, de manera especial te pedimos que nos hables a través de tu palabra, como siempre lo haces cuando venimos a tu casa con reverencia a escuchar lo que tienes para nosotros. Permite que lo que se va a hablar hoy, los textos, pasajes bíblicos, que nos enseñes, que nos recuerdes. Háblanos en esta mañana. Estamos dispuestos a recibir de parte tuya lo que tienes para nosotros. Y dígale a nivel personal, ahí donde estás, dígale: Señor, háblame en esta mañana. Dígale: Espíritu Santo, toma mi mente, toma mi corazón, hazme sensible a tu voz en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la bendición que vas a impartir a través de tu palabra. Con gratitud oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, algo que les mencioné así muy brevemente la semana pasada, pero ahora quiero profundizar un poquito más. Cuando la Biblia nos habla de que la iglesia es un templo, yo estuve compartiendo con ustedes pasajes donde Pablo nos muestra que Dios está edificando su iglesia. Y nos habla de edificación, nos habla de construcción, hablando de la iglesia. Entonces ahí está la metáfora. Cuando usted vea que se habla de edificación, ese es puro lenguaje sacado de la arquitectura, es puro lenguaje sacado de los templos de la época, pero ahora se aplica para hablar del templo espiritual. Y ahí hay unas verdades maravillosas que yo estoy siendo breve, pero estoy tratando, por el respeto que les tengo a ustedes, por el público tan especial, estoy tratando de profundizar algunas cosas. Por eso aquí este año no estamos dando compotas, lechita tibia, este año estamos dando es alimento sólido. Y estamos casi que en un curso de eclesiología aplicada. Entonces, eclesiología es el estudio sobre la iglesia del Señor. Entonces, hablando de esta metáfora, algo que me llama la atención de Pedro es que Pedro también hace lo mismo que Pablo. También habla de la figura del templo para hablar a la iglesia. Pero me gusta que Pedro utiliza una metáfora que se desprende del templo, pero me encanta porque ya lo particulariza, porque habla de que nosotros somos piedras
vivas. Y me gusta ese lenguaje, a mí me encanta ese lenguaje. Y cuando dice que somos piedras vivas, eso tiene mucho de ancho y de profundidad. Piedras vivas, de una vez ya el contraste está marcado. No somos piedras muertas, somos piedras que debemos de cumplir una función dentro del edificio de Dios. No podemos estar sueltos, porque si es una piedra suelta, es una piedra muerta, que no cumple ninguna función. Ahora, Pedro me fascina que mezcla metáforas, porque no solamente dice que somos piedras dentro del edificio de Dios, sino que ahora está diciendo que somos también sacerdotes. Entonces mire la forma en que él conjuga la metáfora. Por un lado, yo soy una piedra del templo, pero por otro lado yo soy el sacerdote que oficio dentro del templo. Y eso es también muy profundo. Por eso yo quiero que profundicemos hoy en el versículo 5, porque entonces Pedro nos va a decir que además de piedras vivas somos sacerdotes santos. El sacerdote, yo lo he venido mencionando en semanas anteriores, aún en Semana Santa, cuando hablamos en la muerte de Jesús, que cuando Él muere, en ese mismo instante el velo, las cortinas del templo se rasgaron de arriba hacia abajo en dos. Ahí también pude compartir con ustedes la función de un sacerdote y sobre todo del sumo sacerdote. Entonces, los sacerdotes tenían dos características muy importantes, por si usted no estuvo en semanas anteriores. La primera característica es que el sacerdote era una persona que tenía acceso a Dios y su tarea consistía en llevar a otras personas a Dios. Eso era lo que hacía el sacerdote. Entonces, cuando Pedro está utilizando esta figura, la está retomando del Antiguo Testamento y nos está diciendo que ahora nosotros somos esos sacerdotes santos. Y somos sacerdotes santos porque a través de la muerte de Jesús, el sumo sacerdote, que también compartí con ustedes en estos días, Él nos abre un camino nuevo y vivo. Por eso hablamos de piedras vivas. Y ese camino vivo, ahí tenemos acceso a Dios, que es el privilegio más grande que tenemos los hijos y las hijas de Dios, que ahora podemos llegar derechito al Padre, no necesitamos intermediarios, lo hacemos es a través de Jesús, que es el único mediador entre Dios y los seres humanos. Por eso, cuando nosotros hablamos como creyentes, tenemos el deber y el privilegio de traer a otros al Salvador, porque nosotros somos los sacerdotes que presentamos a los demás a la presencia de Dios, que los llevamos al Señor. Y de eso vamos a estar hablando obviamente más adelante cuando hablemos de otro llamado. Pero al menos aquí quiero enfatizar básicamente lo que Pedro nos está diciendo. Ahora, número 2, la otra característica de un sacerdote es que es un hombre, es una persona que presenta ofrendas a Dios. Eso hacían los sacerdotes, y sobre todo sacrificios de animales, ofrendas y sacrificios de animales. Y ahora Pedro está diciendo que nosotros somos esos sacerdotes, así que el hijo de Dios, la hija de Dios, el cristiano también debe presentar ofrendas continuas a Dios, y son ofrendas todos los días. Las ofrendas que se presentaban, repito, eran sacrificios de animales, pero ahora nosotros presentamos sacrificios espirituales. Y entonces ahí es donde yo quiero que mire la relación de Pedro. Primero está diciendo que somos piedras vivas, y la piedra viva tiene una función, pero ahora Pedro va mucho más allá y dice que somos sacerdotes. Y el sacerdote también estamos hablando de alguien que está activo, de alguien que es vivo, que está presentando ofrendas todos los días. El cristiano hace que su culto, hablando de la celebración cuando venimos a la iglesia, que sea una ofrenda para Dios. Todo lo que hacemos del lunes a domingo tiene que ser una ofrenda para Dios. A veces pensamos que la ofrenda que presentamos a Dios es cuando venimos el sábado o el domingo a la iglesia. No, somos sacerdotes, y los sacerdotes, todo básicamente es entender, mis amados, que nosotros presentamos sacrificios continuos. Escúcheme esto, que es muy importante, porque a veces nosotros tenemos la mentalidad que venimos a rendirle culto a Dios es el domingo o el sábado que venimos a esta iglesia, y nos desconectamos de lunes a viernes. No, eso no puede ser. Eso no puede ser. Por eso como iglesia tenemos que empezar a cambiar una cantidad de cosas que yo no sé de dónde las aprendimos, pero muchas veces sí sabemos de dónde las aprendimos, de la religión tradicional, donde a veces
creemos que nos encontramos con Dios es solamente cuando venimos a la iglesia. Pero es que la iglesia no son las paredes. La iglesia somos nosotros. Entonces, donde nosotros estemos, ahí está Dios con nosotros. Por eso estamos hablando que el sacerdote presenta ofrendas continuas a Dios, y nosotros debemos de presentar también sacrificios espirituales todos los días al Señor. Por eso Pedro nos está diciendo ahí en el capítulo 2, versículo 5, que lo tienen en la pantalla, lo resalté ahí en negrilla: ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Por eso la pregunta es si el sacrificio que yo estoy presentando a Dios es de su agrado. Pregúntese, cada uno de ustedes: Dios se está agradando de mi ofrenda. Y cuando hablo de ofrenda, no estoy hablando solo de la parte económica, no, estoy hablando de tu vida. Dios está agradado de ti. Dios está orgulloso de ti lunes, martes, miércoles, jueves, o tú te vienes a conectar con Dios es el fin de semana. Porque si te conectas con Dios solo los fines de semana, estás en serios problemas, porque estás haciendo una división entre lo sacro y lo secular, y así no es. Lo sacro es todos los días, la santidad es todos los días. Pablo también nos dice esta verdad, un texto que yo he compartido por años en esta iglesia, que la mayoría se lo sabe de memoria. Romanos capítulo 12, versículo 1, cuando Pablo le escribía a la iglesia en ese entonces y le decía: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. Otra vez la metáfora, otra vez la figura de sacrificio, otra vez la figura de templo. Estamos hablando de un sacrificio vivo, no muerto, y santo. Bien importante que entendamos lo que dice Pablo, lo mismo que dice Pedro: que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Lo mismo que está diciendo Pedro, sacrificios que le agraden a Dios. Y mire que Pablo termina con una declaración contundente diciendo: esa es la verdadera forma de adorarlo. La verdadera forma de adorarlo es lo que estamos hablando en esta mañana. ¿Cómo estás adorando al Señor? ¿Cómo es tu forma de adorar? Esa es la pregunta que te tienes que hacer en esta mañana. Lo que Dios desea por encima de todo, mis amados, es el amor de nuestros corazones, el servicio de nuestras vidas consagradas a Él. Por eso Dios lo que pide de nosotros es el corazón. Dios lo que pide de nosotros es que lo amemos por encima de todo. Que Dios esté por encima de cónyuge, de familia, de mamá, de papá, de hijos. Que Él esté por encima de todo. Él no comparte ese amor. Él quiere ser el primer lugar. Y por eso Dios en su palabra dice, el que Cristo lo dijo de manera contundente: el que no me ame a mí más que, y habló de familia, de muchas otras relaciones, no es digno de ser mi discípulo. No estamos hablando de aborrecer a nuestra familia por seguir a Dios. No estamos hablando de eso. Por eso algunas versiones traducen mal aborrecer. No, el término griego ahí es el que no me ame a mí más, por encima de. Por eso Dios tiene que tener el primer lugar en nuestra vida. Y cuando hablo de Dios, hablo de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tiene que tener el primer lugar en nuestra vida. Por eso la misión de la iglesia es proclamar las excelencias de Dios, proclamar la gloria de Dios. Tenemos que testificar a las personas que están a nuestro alrededor de las obras maravillosas que Dios ha hecho y está haciendo y va a hacer. Ahora, con nuestra misma vida, yo soy el que tengo que testificar de ese amor de Dios y de ese poder de Dios. Es con mi vida. No es solo con palabras, iglesia. Es con mi vida. Por eso yo tengo que ser un sacrificio vivo. Porque a veces sí, de labios para afuera, Cristo lo dijo en su época: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí. Por eso, más que palabras, es testificar con nuestra propia vida. Y de eso es que voy a hablar a continuación en la aplicación. Y de eso es que voy a hablar no solamente hoy, sino la próxima semana, si el Señor me lo permite. Voy a hacer una aplicación de la semana pasada y de hoy sobre la metáfora de que la iglesia es un templo. Lo que voy a hacer con ustedes, iglesia, es que les voy a compartir 5 características de una iglesia conformada por piedras vivas. 5 características
de una iglesia conformada por piedras vivas. De aquí en adelante, con este sermón, con esta conferencia, con esta predicación, con esta homilía, como lo quiera llamar, de aquí en adelante va a poder medir no solo nuestra iglesia, sino cualquier iglesia. Va a poder medir si esa iglesia está conformada de piedras vivas o piedras muertas. Pero a mí no me interesa que evaluemos iglesias afuera, no me interesa. Dios es el que juzga. A mí me interesa es que evaluemos nuestra iglesia donde estamos. ¿Y quién es la iglesia? Los del sábado. No, los del sábado no, la iglesia somos los del sábado y los del domingo. Todos nosotros somos la iglesia. Entonces, les voy a regalar un acrónimo. Les voy a regalar un acróstico. Ustedes saben que yo soy de la escuela de los acrónimos. Ustedes conocen la historia que así me conquisté a Esther. Esther, empecé diciendo eres, ¿sí o no? Y ahí me la conquisté. Esther, eres. Los acrónimos, les voy a regalar un acrónimo para que nunca olviden esta aplicación. Y es con el acrónimo SANTO. Santo. ¿Por qué? Porque nunca se va a olvidar de que el sermón hoy tenía que ver con que fuéramos, ¿qué? Sacerdotes santos. Piense en la palabra santo. Ahí hay ¿cuántas letras? De santo, no. La palabra santo, ¿cuántas letras tiene? 5 letras. Hoy no vamos a hablar sino de 3 letras. No se vaya a perder la próxima predicación, porque esto es como Netflix. Aquí es una serie, esto es en continuación. No se la vaya a perder. La próxima semana seguiremos con las 2 letras restantes. Por eso en el bosquejo que usted recibió en esta mañana solamente aparecen 3 letras. ¿Cuáles aparecen? San. Y también se va a acordar de santo, ¿no? San. ¿Sí o no? San Carlos. Santa Marta. No, mentira. Sandra. Bueno, primera característica de una piedra viva, de un sacerdote escogido por Dios. Porque no se les olvide que hemos venido hablando desde el comienzo de este año que nosotros somos escogidos, somos predestinados. Usted no llegó aquí por azar, usted no llegó a la familia de Dios por azar. Dios tenía un plan perfecto desde antes de tu nacer. ¿Eso está claro para ti? Desde antes de la fundación del mundo, ¿está claro que Dios ya te había escogido? Espero que sí. Si no, entonces escuche las predicaciones desde enero, están en la página web y ahí estamos con esa enseñanza. Muy bien, aquí viene la primera característica de una iglesia conformada por piedras vivas, por sacerdotes escogidos por Dios. Primera característica, tienen que ser santos. Santos. Ahí hay mucha tela para cortar. Pero tengo que ser breve en honor a la brevedad de esta serie, que solamente tenemos un año para la serie. Un año nomás. Entonces, la Biblia describe a la iglesia como una comunidad que va en contra de la corriente. Cuando uno mira en el Nuevo Testamento, cuando uno mira cómo vivía la iglesia primitiva, cuando uno mira las primeras iglesias que Pablo fundó, cuando uno mira el modelo de los primeros siglos de la iglesia primitiva, uno ve una iglesia que iba en contracorriente, una iglesia que iba en contracultura en medio de un imperio tan pagano como era el Imperio Romano. Ustedes saben que el Imperio Romano es el imperio más grande que ha existido en la historia de la humanidad, sobre todo con tantos siglos de permanencia. El Imperio Romano no cayó porque otro imperio lo haya dominado, sino por su misma corrupción moral al interior de ellos mismos. Ellos mismos se autodestruyeron, los romanos. Entonces, si vamos a hablar de paganos y de una vida mundana, ahí le tocó vivir la iglesia primitiva en medio de un mundo pagano, pecaminoso, anti Dios, anti muchas cosas, politeísta, idólatra, en fin, tantas cosas. Entonces, cuando uno mira la iglesia en el Nuevo Testamento, por eso la insistencia una y otra vez de los apóstoles diciendo que nosotros no podemos amar al mundo, que nosotros no pertenecemos a este mundo. Una y otra vez lo dice Jesús, lo dicen los apóstoles. Por eso teólogos, aún de la talla de John Stott, que hace poco murió, aunque con John Stott algunas cosas yo les he mencionado que no estamos de acuerdo, pero en su mayoría es un predicador y fue un teólogo sano. Y John Stott, hablando de la iglesia, decía que la iglesia era una comunidad
no conformidad. Él decía que teníamos que ser no conformidad radical. Con eso él quería decir que no podíamos conformarnos a este mundo, sino que teníamos que ser radicales. Es más, él escribió un libro, yo lo tengo, que se llama precisamente Contracultura, y es un libro que habla del sermón de la montaña y habla de que nosotros tenemos que vivir una vida totalmente diferente a la vida del mundo, a la vida secular, a la vida allá afuera. Por eso uno también ve los apóstoles utilizando figuras y metáforas también para la iglesia, y nos dice que nosotros somos extranjeros. Dice que nosotros somos peregrinos en este mundo. En otras palabras, para decir que nosotros no pertenecemos a este mundo. Y esa es la aplicación, iglesia, que yo quiero hacer en esta mañana. La iglesia, según la Biblia, mis amados, tenemos que tener un estilo de vida totalmente diferente y tenemos que presentar una alternativa que sea una contracultura al sistema de valores que podríamos llamar antivalores que hay en nuestra sociedad. Cuando hablamos de Pedro, él nos da una imagen maravillosa, maravillosa de una nueva realidad, y nos está diciendo que como iglesia tenemos que ser diferentes. Y por eso Pedro, cuando empieza a mirar estos versículos en este capítulo, cuando él llega al versículo 9, él nos dice lo siguiente: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Miren lo que está diciendo. Son sacerdotes ¿de quién? Son sacerdotes del rey. Y mire que ahí está subrayado. Somos una ¿qué? Una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Cuando hablamos de ser santo, estamos hablando que la Biblia dice que ser santo es ser apartado. Ser santo es ser separado. ¿Separado para qué? Para consagración. Entonces, cuando hablamos de la santidad en la Biblia, es ser escogido, apartado, sacado del mundo, ahora injertado en la iglesia para un fin sagrado, un fin sacro, es decir, para una función de adorar y consagrarnos al Señor. Por eso santo quiere decir separado, apartado de los demás para ser diferentes. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana. ¿Somos diferentes del mundo? Tú y yo somos diferentes de ese vecino, de ese compañero de trabajo, de ese compañero de estudio, de ese socio en el trabajo. ¿Somos diferentes? Esa es la pregunta. ¿Somos diferentes? Una de las características del pueblo que pertenece al reino de Dios es que tiene que tener un estilo de vida totalmente diferente. Y al menos no tengo tiempo hoy para mencionar todas las diferencias que debemos de tener, nuestras características, pero al menos hay dos cosas muy puntuales que Pedro nos está mencionando, y es que yo tengo que estar lleno de compasión y de misericordia hacia los demás. Si no hay compasión y misericordia, ¿en qué me estoy diferenciando de otros? También yo tengo que estar marcado por el sacrificio. Yo tengo que estar presentando sacrificios continuos a Dios, pero esa palabra no nos gusta. La palabra sacrificio no le gusta a esta sociedad, a esta época en la que estamos viviendo. Cuando se nos pide un sacrificio, cuando se nos pide sacrificar las 3T que le he enseñado a esta iglesia por años, cuando hay que sacrificar tiempo, no tenemos tiempo. Cuando hay que sacrificar talento, es decir, aportar talentos para la iglesia, no tengo tiempo. Cuando hay que sacrificar tesoro para la iglesia, el dinero no me alcanza. Nunca estamos dispuestos a hacer sacrificios para Dios. Y estoy siendo radical con lo que estoy diciendo porque estoy hablando de forma genérica. No estoy diciendo que tú seas así. Pero lo que sí estoy tratando de mostrarles es que Jesús nos dijo que teníamos que ser diferentes. Lo dijo en el Sermón de la Montaña. Y Pedro ahora nos está diciendo en el versículo 12, procuren, miren lo que dice el versículo 12 para que ustedes miren más adelante. Versículo 12. No tengo tiempo para leer todo el capítulo, pero mire Pedro cómo nos va llevando. Piedras vivas, sacerdotes santos. Y ahora nos dice en el versículo 12, procuren llevar una vida ¿qué? Ejemplar. ¿Entre quiénes? Entre sus vecinos no creyentes. Amados, ser santo aquí en la iglesia es muy fácil. ¿Quién me dice que ser santo en la iglesia no es fácil? Venir aquí, cantar, adorar al Señor, consagrarnos a Dios este ratico, ¿cómo no va a ser fácil? Es muy fácil. Pero ser santo en la universidad,
ser santo en la empresa donde yo trabajo, ser santo en la unidad, en el barrio donde yo estoy, donde todo el mundo me conoce. Eso sí no es fácil, porque ahí yo tengo que mostrar quién soy, un hijo y una hija de Dios. Por eso está diciendo, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos. Por eso para mí es muy importante el testimonio que yo le doy a mis vecinos. Por eso yo soy un enemigo de los escándalos en las unidades, en los barrios, porque uno a veces ve matrimonios peleando y se tiran las ollas y las planchas y las licuadoras, y el vecino está escuchando todos esos escándalos. Y están diciendo, mire, esa parejita dizque evangélicos van allá dizque a un tal redil, y mire el pastor. ¿Sí me estoy comunicando, iglesia? Tenemos que ser un testimonio. Yo no estoy diciendo que las parejas no nos enojemos y no tengamos disgustos, pero tenemos que ser diferentes a los paganos. Porque si somos lo mismo, cuando no es que utilizamos también lenguaje soez y vulgar en las peleas, peor. Cuando la Biblia dice que tenemos que ser diferentes, que ninguna palabra soez salga de nuestra boca. Yo aprendí eso hace muchos años, donde yo era mal hablado y dije, yo tengo que ser diferente, y me propuse que de mis labios no iba a salir ni siquiera un no joda, porque ni siquiera eso sale de mis labios. ¿Me estoy comunicando, iglesia? Pero a veces nosotros no somos testimonio. Y dice Pedro, así por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Que no crean en nosotros, que no estén de acuerdo con nosotros, pero que vean nuestro estilo de vida, que vean nuestra forma de ser, cómo es que nosotros realmente nos estamos comportando, que vean testimonio de parte de nosotros. Discúlpenme que les esté preguntando muchas veces, pero es que quiero que hoy nos hagamos una introspección, nos evaluemos cómo estamos. Dígale al que está al lado suyo, dígale, ¿tú estás entendiendo la prédica? Yo como que no entiendo, ¿qué es lo que están diciendo? Los enemigos de la iglesia, créanme que muchas veces no van a estar de acuerdo con nuestras creencias, pero no podrán negar la forma en que vivimos cuando uno da buen testimonio. Van a decir lo que sea, pero no, es que definitivamente el testimonio de ese hombre, de esa mujer, de esa familia, y no hay nada que hacer. Y muchos han llegado a los pies del Señor, no tanto por las palabras, sino por el testimonio. Por eso la Biblia dice que a los cónyuges no creyentes hay que ganarlos no a punta de cantaleta, sino con el testimonio. Así lo dice la Biblia, con el testimonio. Entonces, quiero que evalúes tu vida, tu santidad, pero no en la iglesia. Evalúa tu santidad en tu universidad, en tu empresa, en tu barrio, en tu unidad, con tu familia. Evalúa tu santidad de 1 a 5. Yo soy de Shakira para atrás, entonces evalúo de 1 a 5. Algunos evalúan de 1 a 10. Vamos a evaluar de 1 a 5, donde 5 es lo máximo. 5 es que tú estás viviendo una vida de santidad máxima, y 1 es que estás grave. Es decir, nadie diferencia que tú eres un cristiano de pronto porque subió por esas escaleras, no más, es lo único, pero el resto no se diferencia en nada. Entonces, de 1 a 5 evalúes en este momento. No les entregué hojas, mentalmente, simbólicamente, evalúese de 1 a 5. Le doy 1 minuto para que se evalúe. Le hago la salvedad, si saca 4.9, lo mandamos para el cielo de una vez, porque ya está del otro lado, ¿sí o no? Ya le salió aureola, como, vea, yo la tengo incorporada. Segunda característica de una piedra viva, de un sacerdote escogido por Dios. ¿Se acuerdan de ese programa antiguo de Pacheco? Dame la ¿qué? Dame la A. Activos. Activos. Cuando hablamos de activos, ¿qué les quiero decir?
La Biblia presenta, cuando habla de los sacerdotes en la iglesia, de las piedras vivas en el templo de Dios, en el templo espiritual, la Biblia nos habla de una iglesia llena de ministros y de ministras activos, activas. Cuando hablamos de ministros, de hijos y de hijas de Dios que están prestando un servicio en la iglesia. De hecho, en esta iglesia, a los servidores los llamamos ministros en esta iglesia. Entonces, cuando hablamos de activos, nos estamos mirando la iglesia, el modelo de la iglesia primitiva, y en el modelo de la iglesia primitiva encontramos que todos los miembros en la iglesia tenían una función. No había nadie. Cuando uno mira el modelo de la iglesia, todos están cumpliendo una función en la iglesia. Cuando yo miro el modelo de la iglesia primitiva, ahí no hay ninguna persona que no esté cumpliendo ninguna función. Por eso, mis amados, Pedro le habla a la iglesia de una manera contundente, una iglesia que había sido esparcida. Volvamos a recordar el versículo 9. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey. Ahora hacíamos énfasis, somos una nación santa. Ahora estamos mirando, son sacerdotes del rey. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, en el templo, ellos tenían una función de todos los días. Habían turnos, los sacerdotes tenían turnos. Pero uno no ve, no, es que él sacó un año de vacaciones. No, los sacerdotes continuamente presentaban sacrificios porque su tarea era muy sagrada. Por eso en el Antiguo Testamento a la tribu de Leví se apartó, se separó, precisamente para que se dedicaran tiempo completo a Dios. Ahora, usted y yo no somos pastores todos, aquí no somos pastores todos, pero todos debemos de cumplir una función en la iglesia. Usted tiene que estar conectado a la iglesia del Señor. Y por eso quiero que en esta mañana su mente se amplíe un poquito y sea sensible a lo que el Espíritu Santo le está hablando. Todos los creyentes llegan a Dios a través de Cristo, el único mediador entre todos los creyentes, claro que sí, pero ahora nosotros hemos sido llamados como sacerdotes al servicio del sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote es Cristo. Tú eres un sacerdote, tú eres una sacerdotisa. Y yo sé que eso suena raro para algunos, pero ese es el lenguaje de la Biblia. Una sacerdotisa es una mujer entregada a Dios, una mujer al servicio de Dios. Entonces, el ministerio desde la perspectiva bíblica no se corresponde con la imagen de un sacerdote que se retira y está por encima de los demás creyentes, sino uno que pertenece a todos los santos. Nosotros estamos para servir a toda la iglesia. Y por eso esta verdad para mí es muy importante, porque Pablo también nos está hablando de algo parecido, y voy a utilizar un versículo ahora que lo voy a volver a predicar más adelante para que estén pendientes. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 7. Pablo le dice a la iglesia, y el Espíritu Santo nos dice a nosotros hoy: a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. ¿Están escuchando eso? Para que nos ayudemos mutuamente. ¿Qué es lo que hace precisamente? ¿Cuál es la función de que el templo sea una metáfora donde Dios suple las necesidades de sus hijos y de sus hijas? Ya lo vimos, porque en el templo todos nos apoyamos, todos nos ayudamos. Y ahora Pablo está diciendo que a cada uno de nosotros se nos ha dado como mínimo un don espiritual. ¿Sabes cuál es tu don? Pregúntale a la persona, dígale: no te distraigas, pero sigamos en la predicación. Algunos están distraídos, yo sé por qué. Pero entonces, ahí donde está, por favor, concentradito. Pregúntele al que está al lado suyo, dígale: ¿cuál es tu don principal? Dígale: ¿cuál es tu don principal? Pregúntele. El don principal, don espiritual. ¿Sí? ¿Ya lo tiene identificado? Algunos vienen de otras iglesias donde no han hecho test de dones. Aquí le hacemos test de dones. Tenga paciencia, porque vamos a llegar a una capacitación donde hablamos de los test de dones. Entonces, todos los creyentes, según el lenguaje del Nuevo Testamento, somos piedras vivas. Todos cumplimos una función en esta iglesia. Ahora, cuando uno mira el modelo bíblico de la iglesia del primer siglo y miramos la realidad de la iglesia del día de hoy,
la triste realidad es que hay un porcentaje muy pequeño en la iglesia del Señor que están comprometidos con el reino. Hay un porcentaje muy pequeño de sacerdotes, de sacerdotisas consagradas en el templo espiritual, en la casa de Dios. Por eso nosotros podríamos hablar parecido a lo que dijo un matemático italiano hablando del principio de Pareto, el principio 20-80 o 80-20, como se lo haya aprendido, pero yo me lo aprendí el 80-20. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hablamos de una empresa, de una comunidad, lo que sea, eso se aplica en todo. Solamente el 20% de esa empresa mueve todo lo demás, el otro 80% hay por los lados. En una iglesia pasa igual. En una iglesia, y eso que le voy a decir siendo muy generoso, pero hay iglesias donde ni siquiera aplica el 20%. Hay iglesias donde todo lo que se hace, lo que son los ministros, los servidores, los pastores, escasamente llega a un 10%. El 90 y el 80% son espectadores que llegan a la iglesia solamente a recibir, como cuando uno va a un espectáculo, como cuando uno compra boleta y se sienta a disfrutar de la película o del concierto. Y entonces criticamos todo lo que pasa porque pagué por mi boleta. Y eso como se escuchó de mal, y mira aquello, y mire lo otro, pero él no vino a participar, él no vino a servir, él vino fue a recibir. Y eso es lo que está pasando con muchas ovejas en el día de hoy. Son solo espectadores del reino y son excelentes para criticar cualquier cosa que vean en la iglesia, pero no para validar las cosas buenas que se están haciendo. Cuando hablamos del 80-20, esa es una realidad y hablo en términos genéricos. Eso significa que hay un gran porcentaje de hombres y de mujeres que en la iglesia no están en ningún ministerio. Dios te ha dado dones. Mire, ustedes, cuando yo los miro, es de verdad y no estoy aquí exagerando, yo los miro a todos ustedes son líderes. Todos ustedes hacen algo especial, ya sea en su familia, usted se destaca en el colegio, usted se destaca, en algo se destaca, usted es un líder. Pero Dios quiere que ahora ese liderazgo lo aplique en la iglesia. Muchos de ustedes son muy buenos para muchas cosas, pero afuera. Pero Dios quiere que ese talento, esas aptitudes, esas habilidades que Dios mismo te las dio, lo filtres dentro de la iglesia local, la iglesia visible, la iglesia geográfica donde Dios te plantó, que es esta iglesia. Pero muchos no quieren compromiso. Yo tengo problemas con pastores, y lo digo con respeto. Tengo pastores amigos que me dicen que ellos no pertenecen a ninguna iglesia porque ellos pertenecen al cuerpo de Cristo. Y eso suena como tan hermoso. Pero él tiene que pertenecer a una iglesia. Hablo de esos ministerios para eclesiásticos, personas que no pertenecen a una iglesia en particular, sino que tienen un ministerio a nivel nacional, internacional. Pero yo siempre digo, usted tiene que rendirle cuentas a un pastor, tiene que rendirle cuentas a una iglesia, por un ministerio grande que tenga, siempre debe de pertenecer a una iglesia local, a una familia local. Cuanto más nosotros. Por eso he venido diciendo en semanas anteriores, no te me puedes quedar desconectado de la iglesia. No te me puedes quedar desconectado, porque desconectado vas a estar en serios problemas. Cuando tengas dificultades, ¿quién te va a apoyar? ¿Quién va a estar ahí contigo? Por eso el templo es una figura que me ayuda a entender que en la iglesia me van a apoyar. Hay otras piedras vivas que conectaditos, todos junticos, nos vamos a apoyar, nos vamos a animar para salir adelante. Por eso no quiero ver a nadie en esta iglesia, a nadie en los años que siguen, desconectado de la iglesia. Mi anhelo, y no es obligación, pero voy a orar por ti para que te conectes. Voy a orar por ti para que digas, ahora sí me voy a comprometer con la iglesia. Y créame, no lo estoy diciendo por alguien en particular, lo estoy diciendo de manera genérica. Cada uno póngase la manito en el corazón. Puede ser que usted apenas lleva una semanita aquí en la iglesia, 15 días, un mesecito, 2 meses, 3 meses, por favor, apenas estás empezando. No, este mensaje sobre todo va muy dirigido a los que ya llevan años en la iglesia, pero llevan años desconectaditos. Yo lo necesito activo. Por eso es que hablamos, no, es que él no está activo. Él no está activo. Ese es un lenguaje que lo entendemos en el día de hoy. Es decir, está en receso, está en reposo. Yo no sé de dónde salió ese rollo de que algunos sacan disque vacaciones espirituales. Hay gente que dice, ay no, voy a sacar un añito de, no sé de dónde sacaron eso, estoy en receso. Sí, yo sé que a veces tenemos que hacer unas pausas, pero yo no sé, esa pausa a algunos les ha durado 5 años.
Y pienso en algunas ovejas del sábado. No, los del domingo están en otro lado. Ahora vas a evaluar tu ministerio, vas a evaluar tu compromiso, vas a evaluar tu activismo, pero activismo en sentido positivo, porque yo estoy en contra de los activistas que se la pasan haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del ministro activo, el que está comprometido en la iglesia. Te vas a calificar de 1 a 5. ¿Cuál es tu compromiso con esta iglesia? ¿Qué estás haciendo en esta iglesia? ¿Qué estás aportando? De 1 a 5. 1 es que no estás aportando nada. Cuando hablo nada es de ministerios, de algún servicio dentro de la comunidad. 5 es mucho, es lo máximo. Evalúese, le doy un minuto mientras yo me refresco la garganta. Un minuto. Que ese minuto te sirva para pensar, ¿y por qué no me he conectado? ¿Por qué no estoy comprometido? ¿Qué me está pasando? ¿Se acuerda cuando alguien le dice a uno, ¿qué te pasa? ¿Cierto? Cuando lo confrontan a uno, ¿por qué no miras a la persona que está pero con amor y le dices, venga, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué no estamos conectados? ¿Por qué no hay compromiso? Pero puede ser que le diga, ¿más compromiso quiere? Más. ¿Estamos? ¿Sí? ¿O les doy más tiempito? ¿Necesitan más? No. No necesitamos más tiempo. Yo creo que con 10 segundos era suficiente. Bueno, ahora sí. Pacheco. Deme la N. Tercera característica. Una piedra viva, un sacerdote escogido de Dios. La tercera característica es que es una persona, es un discípulo que no negocia su tiempo devocional. No negocia su tiempo devocional. Necesitamos entender, iglesia, que el propósito de tener nuestro tiempo devocional no es tanto que vamos a adquirir puntos extras. No, yo no quiero que volvamos esto como los legalistas. Alguien se cree muy santo y muy espiritual que porque se levanta a las 4:30 de la mañana a hacer su devocional y mira feo a los demás, porque él se considera el superungido, que porque madruga a hacer el devocional. No, esa no es la idea, porque si no caeríamos como los fariseos. Es que yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro. No, el tiempo devocional es un tiempo muy especial, porque es un tiempo, mis amados, donde yo encuentro algo especial con Dios. Tengo un momento especial con Dios. Yo ya he hablado de esto muchas veces, pero yo prometí hace muchos años de que las cosas más básicas, espirituales, yo las iba a repetir una y otra vez para que nunca se nos olvide. Por eso quiero así rápidamente, porque esto lo voy a profundizar después, yo quiero mostrarles así rápidamente 3 propósitos de tener un tiempo a solas con Dios. 3 propósitos de los tantos que usted va a ver más adelante en un taller que vamos a dar. Pero 3 propósitos de mi tiempo devocional. Si yo persevero, si yo todos los días presento sacrificios espirituales a Dios, todos los días, yo voy a tener 3 cosas muy importantes. Número 1, comunión. Comunión. El propósito más importante de una vida devocional, para los que no manejan este lenguaje, es un tiempito todos los días. Cuando yo aparto un tiempito, 10 minutos, 15 minutos, media hora, 1 horita, cuando aparto ese tiempito para orar, hablar con Dios, leer la Biblia, que Dios me hable, clamarle, pedirle, interceder, es un tiempito que me encuentro con Dios. Entonces, el propósito más importante de una vida devocional, de sacar un tiempo a solas con Dios todos los días, es que yo pueda experimentar comunión íntima con Dios. Por eso les refresco el primer llamado que Dios nos hace, que lo vimos a comienzo de año: llamados a disfrutar de una relación íntima con Dios. Ahí les anuncié de un taller
que me tocó dejarlo un poquito ahí en suspenso por algunas actividades que se me presentaron de última hora familiares, pero ahorita vamos a dar ese tallercito que ya lo estoy preparando. Entonces, cuando yo me encuentro con Dios en esa intimidad, en ese momento tan especial, entonces ahí, mis amados, ahí estoy teniendo yo esa comunión con mi Padre Celestial. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Pero seamos honestos todos los que estamos acá. A pesar de que llevamos años escuchando este tema del devocional, a pesar de que la iglesia nos provee herramientas para hacer devocional, ¿cuántos de nosotros a veces no descuidamos nuestra vida devocional? ¿Cuántas veces se nos pasan días que no hemos hecho el devocional? ¿Por qué? Por los afanes de la vida. Salimos para el trabajo, salimos para la universidad y no hemos hecho el devocional. Y a veces nos contentamos con esos mensajitos que nos mandan por WhatsApp, cosas que Dios le habló a otra persona, pero no a mí. Eso sirve para otros momentos de reflexión, pero el devocional es entre tú y el Señor. Es cuando tú abres la Biblia y le dices a Dios, háblame a través de este pasaje bíblico. No es la reflexioncita que le mandan por WhatsApp. Por eso necesitas tener una vida devocional, sacar tiempos para Dios. Entonces, primer propósito del tiempo devocional, primer propósito, comunión con Dios. Por eso una iglesia, característica de una iglesia viva, donde sus miembros no negocian el tiempo devocional. Cuando yo pregunto y veo que la mayoría están haciendo su tiempo devocional, yo como pastor me tranquilizo un poquito. Empiezo a preocuparme cuando escucho ovejas diciendo, ay Renzo, no, es que he estado tan mal, esta semana no hice mi tiempo devocional. Ya me empieza a preocupar porque digo, si esto le está pasando a mucha gente en la iglesia, quiere decir que la vida espiritual está muy mal. Y créame, ¿cuántas veces nos ha pasado que por los afanes no hacemos el tiempo devocional? Bueno, sigo adelante porque si no me extiendo demasiado. Segundo propósito del tiempo devocional, purificación. Purificación. El segundo propósito para tener una vida devocional es la purificación, es la limpieza de mi corazón, de mi vida. Es cuando yo me presento a Dios todos los días. Mire, aquí le damos todo mascadito, como dice el paisa, Nacho lee. En la página web de la iglesia, en el blog, está en la parte devocional, todos los días aparece ahí el devocional. Aparece ahí el devocional y le dice, escucha esta canción, después le dice, haga este pasito, después le dice, escucha este pasaje, todo se lo lleva pasito a pasito, y todos los días hay un tiempo de confesión, hay un tiempo donde yo le digo a Dios, perdóname, límpiame, purifícame, todos los días, es todos los días. Esto no es el sábado, esto no es el domingo, es todos los días, todos los días. Por eso, iglesia, por favor, entendamos la función precisamente de tener ese tiempo a solas con Dios. Podría decir muchas cosas de este pasaje, pero no puedo porque vamos a dar un taller precisamente sobre cómo tener un tiempo devocional. Tercera característica, o más bien propósito de un devocional, no solamente es para tener comunión con Dios, no solamente es para tener purificación, sino un número 3, para recibir instrucción. Recibir instrucción. Y cuando hablamos de recibir instrucción, es que Dios ya nos dio el manual, la Biblia. Ya tenemos el libro por excelencia. En este libro maravilloso, el Señor todos los días nos quiere orientar, todos los días nos quiere guiar, nos quiere llevar por el mejor camino. Entonces tú y yo tenemos al mejor maestro. No solamente Cristo es el maestro, sino que el Espíritu Santo también es nuestro maestro, que nos lleva y nos guía a toda la verdad. Por eso nosotros hacemos tanto énfasis, mis amados, en esta iglesia acerca de tener un tiempo a solas con Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué es lo que el Señor tu Dios quiere de ti? Sino que escuches cuidadosamente todo lo que te dice y obedezcas por tu bien los mandamientos que te doy en este día, y que lo ames y le sirvas con toda tu mente y con todo tu ser. Por eso nosotros, iglesia, tenemos que estar ahí metiditos con Dios todos los días, todos los días, todos los días. No negocie su tiempo devocional. Pudiera preguntarles a cada uno en esta mañana, evalúese de 1 a 5. ¿Cómo está tu tiempo devocional? A ver, evalúese de verdad. Si se fuera a calificar, ¿qué calificación sacaría en esta mañana de tu tiempo devocional?
5, maravilloso, todos los días, yo no negocio. Pero si usted está ahí un día sí, un día no, 3. Pero si en el año son muy poquitas veces, 1.5, 2, y eso le va a ayudar a hacer cambios. Porque si nosotros venimos a la iglesia y salimos sin hacer cambios, sin hacer propósitos de cambio, no hacemos nada. Como dice el autor de los Hebreos y Santiago también, a veces por un oído nos entra y por el otro nos sale. Esto no sirve. Tenemos que ser oidores, pero también ¿qué? Oidores ¿qué? Hacedores de la palabra. Por eso van a mirar en este momento una diapositiva donde les anuncié un curso, un taller, y vamos a estar compartiendo este taller. Mi tiempo a solas con Dios 2.0. Si usted ya vio ese tallercito Papá me ve, este es más profundo. Es un taller donde vamos a ir a otro nivel, a otro nivel. Es un tallercito sencillo, pero va a ser un tallercito que lo vamos a hacer de manera muy especial para que tú lo aproveches en el tiempo que tú puedas, saques el tiempo que puedas. Lo vamos a hacer por internet, vas a tener los videitos grabados, simplemente vas a tener un tiempito donde te desconectas, apagas el celular, vas a colocar un avisito en la puerta que diga no molesten, no interrumpan, y va a estar disfrutando de ese tallercito, porque va a ser así, de manera como un curso virtual, porque esta pandemia nos dejó algo muy bueno, y es que ya nos hemos ido madurando un poquito con la virtualidad, y lo podemos hacer desde la casita. ¿Por qué no lo hacemos acá? Porque estamos llenos de muchas reuniones y de muchas cosas y no queremos grabarle sus finanzas, su tiempo. Entonces hágalo desde su casita, pero eso será a partir del 15 de junio. Ahí están entonces las fechas. Hay un costo simbólico que tiene porque es un tallercito largo que usted lo va a poder disfrutar por varios meses, y sobre todo que queremos que usted lo haga con tiempo. Por eso ahí hay unos precios que si se pasa de la fecha de la inscripción, pues tiene otro costo. Eso es simbólico, pero necesitamos hacerlo para ser disciplinados, porque queremos enseñar a esta iglesia que seamos más disciplinaditos en estas cositas y que no dejemos todo para la hora de la muerte. Bien, en la siguiente diapositiva, a modo de aplicación, ya que estamos hablando de que la iglesia es un templo, esta iglesia ha sido soportada por 4 columnas a través de muchos años, y las 4 columnas que han sostenido esta iglesia son estas 4 clases que están simbolizadas en el diamante de béisbol. Esto que está acá, los que saben de béisbol, abajo es como el plato, y aquí en esta parte es la primera base, segunda base. Cuando da toda la carrera se anota una carrera, ese es el lenguaje del béisbol. Entonces de aquí estamos hablando que tenemos una primera clase que se llama clase de membresía. La clase de membresía es donde tú descubres quiénes somos nosotros, donde te damos una inducción sobre nosotros, quién es el redil, qué cree el redil, los valores del redil, todas las estrategias del redil, en qué nos diferenciamos de otras iglesias, en qué se diferencia Redil Norte de otros rediles. Todo eso lo ve en ese curso. Al final, como cualquier curso prematrimonial, al final tú decides si te casas o no te casas. Entonces al final tú decides si te haces miembro de esta iglesia o no. Pero en esta iglesia la membresía es oficial. Tú no eres miembro por venir a la iglesia, tú eres asistente regular. Asistente regular. Miembro es si ve el curso y firma obviamente el compromiso de unirse a nuestra iglesia. Entonces por eso es importante que entienda que esa es una columna de nuestra iglesia. Es más, este año tenemos una meta. ¿Cuántos miembros este año? ¿Quién me dice? 170 miembros. ¿Está en el boletín? Ahí está, 170 miembros tenemos como meta para este año. Así que te invito ahorita, al salir de la iglesia, hay unas mesas que usted siempre encuentra al final, y en esas mesitas acérquese ahí al pastor o al líder que esté en esa mesa y dígale: yo me quiero inscribir para el próximo curso de membresía. Y anótese al menos para que conozca un poquito más de nosotros. Tenemos una segunda clase que es esta que ustedes ven ahí, descubriendo mi madurez espiritual. Requisito: haber visto la primera. No puedes ver, no te puedes saltar ninguna de las clases. No vamos a volver a recibir a nadie en ninguna clase si no ha visto la primera y que haya reunido los requisitos para pasar a la segunda. No es solo verla, es aplicar lo que dice la clase. Si hay unos requisitos de cierta clase, no puede avanzar si no los cumple. Vamos a ser muy juiciosos este año con eso. Una tercera clase que damos es descubriendo mi misión en el mundo.
donde la idea es que nos convirtamos en misioneros. Misioneros en el sentido no de que te vamos a mandar para la China o para Ucrania. No te vamos a mandar para, no, ser misionero es con tus vecinos, con tus amigos, con tus compañeros de estudio, que compartas la palabra, te enseñamos a evangelizar. Y la última clase es esta, que tiene que ver con descubriendo mi ministerio, y ahí le aplicamos el test de dones, para que descubras qué dones te regaló el Señor. Entonces, si ahorita en la evaluación de pronto dijiste, no, yo todavía no me he unido a la iglesia porque es que yo no sé qué dones tengo. Bueno, participe de las clases, porque tarde que temprano llegará a la cuarta. Y cuando llegue a la cuarta, ahí le aplicamos como 180 preguntas para que descubra qué dones te ha regalado el Señor. Lo hemos hecho por años. Son como las pruebas del saber de la iglesia, o IFES, que hablábamos, los de Shakira para atrás. Entonces ahí hablamos precisamente, y tiene un 95% de certeza y seguridad cuando contestas bien. Ahí te aparece cuál es tu don principal y tu don secundario. Entonces, por eso en esta iglesia no escogemos la gente a los ministerios a dedo, porque hay iglesias que todo es a dedo. Este me cae bien, ¿cierto? Este me cae a puro dedo. No, aquí no es a dedo, aquí es qué dones tiene. Tienes el don de los niños, de servir a los niños, pues te colocamos en semillitas. Tienes el don y el talento, la habilidad de cantar, porque cuando cantas hay ministración, pero si no, cuando cantas la gente se tapa los oídos y se quiebran los vidrios y todo. No tienes el don para cantar. Entonces aquí a todos lo ponemos de acuerdo al don, ¿vale? De acuerdo al don. Y aquí viene un anuncio muy importante. Entonces al final inscríbase en las clases. Los que vieron membresía van a pasar a madurez. Los que vieron madurez van a pasar a misión. Los que vieron misión van a pasar a ministerio. Todo con M, todo con M. Entonces, para finalizar, quiero invitarles, porque ahora, mis amados, a partir de junio, les voy a estar anunciando después exactamente el día. Vamos a empezar algo maravilloso en nuestra iglesia, en esta transición que estamos haciendo de iglesia con grupos pequeños a iglesia de grupos pequeños. Vamos a empezar nuestra escuela de líderes. Escuela de líderes. Las únicas personas que podrán participar de la escuela de líderes son las personas que están conectados con un grupo pequeño como facilitadores, que están ahí perteneciendo a la llama de esa célula, de ese grupo pequeño. Si eres un facilitador, si eres un líder ayudante, si eres un aprendiz, tú puedes participar de esa escuela de líderes. Vamos a estar 3 meses, es el primer nivel. Va a ser algo espectacular. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las clases? Las clases las vamos a dar entre semana a través de Zoom, para que tú desde tu casita puedas participar de las clases. Y a la escuela de líderes la vamos a hacer presencial. ¿Cuándo la vamos a hacer? Cuando termina el servicio de la mañana. Me explico, como hoy terminamos la reunión, nos tomamos el cafecito, unos minuticos y nos enchufamos acá. Aquí nos quedamos los líderes. ¿Qué nos vamos a quedar? Una horita, máximo 1:15, como el modelo de un grupo pequeño. Y ya de ahí salimos ya para nuestra casita. Y voy a estar con ustedes 3 meses, porque esta es la primera escuela de líderes bajo este formato, y quiero precisamente mostrar un modelo para el resto de pastores, para que ellos después me ayuden en las próximas escuelas. Pero esta la voy a dictar yo. Por eso este año me estoy dando la pela en todo, porque necesito dar guía, dar modelo para los años que vienen, donde nuestra iglesia va a crecer grandemente. 3, nuestra iglesia en los próximos años va a crecer grandemente. Para este año tenemos como meta, ¿cuántas células a final de año? ¿Cuántas? 30, somos 18. Hay 12 líderes en esta mañana en esta iglesia dispuestos a dirigir células para que terminemos la meta de 30. Hay 12 células aquí, 12 líderes. ¿Sí ve que ahí sí no se escuchó el amén tan fuerte? Y volvemos al principio, iglesia. Dios nos ha llamado a ser piedras vivas, nos ha llamado a ser sacerdotes santos al servicio del Señor. Oremos. Padre, esta es una mañana muy especial para nosotros.
Es una mañana donde estamos confrontándonos con tu palabra. Una palabra que nos confronta a ser diferentes. Un llamado a marcar una pauta en medio de nuestra sociedad, a no vivir los mismos valores del mundo en el que vivimos. Un llamado a convertirnos en piedras vivas, en sacerdotes santos, apartados y consagrados a tu servicio. Hoy nos estás haciendo un llamado a no estar inactivos. Nos estás haciendo un llamado a dejar a un lado muchas cosas que nos están desviando del verdadero llamado. Por años hemos presentado quizás excusas, que mi cónyuge, que mis hijos, que mis nietos, que esto, que aquello, que lo otro. Es la hora de decirle sí a tu llamado. Es la hora de decir: Dios, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Es el momento de decir: Señor, yo quiero aportar para la edificación de tu iglesia. No quiero ser simplemente un asistente. No quiero ser simplemente un espectador. No quiero ser simplemente una persona que viene a la iglesia a recibir. Yo quiero aportar, yo me quiero comprometer, yo quiero ser útil en tu iglesia, Señor. Ayúdame, ayúdame, Señor. Tú conoces mis falencias, conoces mis fallas, mis debilidades, mis pecados. Ayúdame, ayúdame, Señor. Yo me quiero santificar, pero dígaselo al Señor en tus propias palabras. Dígale a Él en esta mañana: con todo mi corazón te quiero servir. Yo quiero empezar una vida nueva hoy, Señor. Yo me quiero capacitar como líder también. Yo me quiero preparar, yo me quiero hacer miembro de la iglesia. Yo quiero avanzar en las clases, cualquiera que sea tu posición en esta mañana. Pero toma una decisión hoy al salir de este lugar. Que le diga: Señor, yo me quiero otra vez ponerme al día con los devocionales. No voy a negociar el devocional, el tiempo a solas contigo. Por eso, iglesia, adoremos al Señor a través de este cántico. Adorémosle, exaltémosle y glorifiquémosle en esta mañana. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió.